¿Qué tal, muchachos? Los saludo con gusto. Mi nombre es Gabriel. Soy uno de los maestros que dan la asignatura de física y mi entorno. A mí se me encargó hacer un video tutorial sobre el hada de MRU y voy a estar con ustedes trabajando, apoyándolos para que puedan hacer la resolución de sus ejercicios, pues, digamos con una guía, ¿no? Entonces, para que no se sientan pues que el aislamiento los va a dejar o los va a perjudicar en su asignatura de física, aquí les traemos este material, ¿sale? Entonces, lo primero que les comento es que vamos a ver dos temas en particular. El primero es que ustedes sepan diferenciar distancia y desplazamiento. Y el segundo, que vamos a ver posteriormente en este mismo video, es la diferencia entre velocidad y rapidez. Cabe mencionar que este video que están viendo ahorita abarca las páginas 45, 46 y 47 de su material, que sería la primera parte del tema de MRU. Y les platico que también van a ver otros videos, así como hay van a ver otros de la misma hada de MRU, simplemente que van a hacer otro tipo de ejercicios. ¿Sale? Hicimos una división de temas. Los que ya vieron ese tema, si quieren y sienten la necesidad, porque ya lo saben, lo pueden saltar, no habrá ningún problema. Pero para aquellos que sienten que necesitan un repaso o que de plano no les dio tiempo de ver eso en su salón con su maestro, pues les podría venir muy bien. Empezamos con la explicación para que sea el video lo más breve posible. Bueno, como decía el título, lo primero que tienen que hacer es entender que vamos a ver la diferencia de distancia y desplazamiento, que son dos conceptos que parecen muy similares, pero que sí tienen una diferencia, pues la verdad, importante, ¿no? Lo primero, definiciones. Dice acá, distancia, magnitud escalar que indica la longitud de la trayectoria recorrida por un móvil. Y en negritas, si te fijas, dice la palabra escalar. Desplazamiento, magnitud vectorial, que indica la longitud y dirección medidas desde el origen hasta la posición final. Acá hay tres palabras interesantes. Uno dice magnitud vectorial, luego dice origen, o sea que sería el punto inicial, y también dice punto final. O sea que ahorita vamos a aclarar bien esto. Estas definiciones están en tu material. Bueno, vamos a explicar entonces la diferencia una vez que ya leímos las definiciones. Decía ahí que desplazamiento, de hecho hice énfasis en eso, hablaba de un punto inicial A, punto final B. Estos punto inicial y punto final pueden ser, por ejemplo, tu casa, a lo mejor el punto inicial, punto final la tienda, a lo mejor estás en la escuela, tu salón y la biblioteca, no sé, son dos puntos cualquiera. Y a esos puntos, si tú quieres sacar el desplazamiento, lo único que tienes que hacer es hacer una línea recta desde el punto inicial hasta el punto final. En otras palabras, chavos, el desplazamiento que voy a abreviar aquí con el D mayúscula, habla solamente de un punto inicial y un punto final. Y como es un vector, de hecho, si regreso a la definición, decía magnitud vectorial, como es un vector, lo podemos trazar como si fuera una flecha. Por otro lado está la distancia. La distancia, a veces, digamos que es muy común que el camino no sea una línea recta. ¿De acuerdo? Es como si el camino no es una línea recta y es una trayectoria, pues que no es línea recta, ahí sí hablamos de lo que es distancia. ¿Sale? La distancia a veces puede ser línea recta, pero a veces no puede ser línea recta. Por otro lado, el desplazamiento siempre es una línea recta. Vamos a ver ejemplos de distancias. Dijimos que la distancia es una magnitud escalar, y al ser escalar, si te acuerdas de tus definiciones, eso lo vimos en el hada 1, incluso te lo tuvieron que haber recordado en el hada 2, es que la escalar solamente se define por el número y la unidad, ¿de acuerdo? A eso se le llama magnitud o se le llama módulo, dependiendo de lo que haya dicho tu maestro. Y tenemos ejemplos. Aquí el ejemplo 1, tenemos 30 metros, 50 metros, 60 metros, 4 millas, 2 pies, 4 pulgadas. Si te fijas, son número y su unidad. Pero del otro lado tenemos el desplazamiento. El desplazamiento, además de tener número y unidad, si te fijas, además de tener el 65 metros, tiene una dirección y sentido. Dice acá hacia el norte. Como es un vector, pues lo podemos incluso poner en un plano cartesiano y este vector estaría indicando lo mismo que dice acá. Sin embargo, al ser un vector y al ser, al haber varias maneras de indicar dirección y sentido, también este mismo vector se puede indicar como 65 metros hacia arriba, cosa que también es completamente válida, o si ya te diste cuenta y ya lo pensaste, también valdría hacerlo con ángulos, 65 metros con 90 grados.
Aquí te presento tres opciones para representar este vector, que es el vector desplazamiento. Otro ejemplo, tenemos 10 millas, que sería el número con su unidad, así como si fuera una magnitud, pero aquí tenemos su dirección y su sentido. Hacia el cuadrante 1, o sea, el primer cuadrante, con 20 grados con la horizontal. ¿Cómo se vería este vector? Pues aquí te pongo la imagen, 10 millas, primer cuadrante, 20 grados con la horizontal. Último ejemplo que te pongo, 40 pies, es otro número, otra unidad, y hacia el sureste con 30 grados con respecto a la vertical. Aquí si te fijas, te lo vuelvo a graficar, tengo un vector en el cuarto cuadrante porque es sureste, 40 pies, es su magnitud, y su dirección, que serían 30 grados con respecto a la vertical. Lo normal es reportarlo con el de la horizontal, pero pues de que si lo puedes reportar con la vertical, también cuenta. Bueno, ya una vez que planteamos las dos definiciones y aparentemente ya quedó claro esta parte de las definiciones, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ejemplo número 1, si te fijas te damos un terreno con sus dimensiones, es un rectángulo, y dice que una persona camina desde el punto A pasando por B y C hasta llegar a la letra D. Entonces tenemos el punto A, punto B, punto C y punto D. La persona lo que hace es recorrer el camino así, de A a B, luego de B a C y luego de C a D, como si fuera una U. Bueno, inciso A, ¿cuál es la distancia que recorre la persona? Dijimos que el camino, es decir, la ruta que sigue pues el objeto, en este caso la persona, posiblemente para sacar la distancia, lo que hay que hacer es sumar pues, los tres trayectos, ¿no? De A a B son 25, de B a C 40 y de C a D otros 25. Si tú sumas, da 90 metros. Y con esto bastaría para indicar distancia, con más fuerte que es escalar, con el número y la unidad basta. Pero si hablamos de desplazamiento, el desplazamiento sería desde el punto inicial, que sería la letra A, hasta el punto final, que sería la letra D, como indica la flecha azul. El desplazamiento serían 40 metros hacia la izquierda. Fíjate que una diferencia, lo voy a regresar aquí, dice acá 90 metros la distancia, pero el desplazamiento son 40 metros. Nada más que si te fijas, acá hay que indicar hacia dónde, hacia la izquierda. Otra vez, desplazamiento del punto inicial al punto final. Como dijimos que pueden representarse de varias maneras, acá te pongo otros dos ejemplos para que sean tres. Dice que representa 40 metros hacia el oeste o 40 metros con 180 grados. Cualquiera de las tres es muy buena respuesta. Bueno, una vez que ya entendimos esto, vamos a la diferencia entre rapidez y velocidad. Mucho ojo. Primero, definiciones. Rapidez, magnitud escalar. Perdóname, magnitud escalar. Aquí fíjate que la palabra escalar se vuelve a repetir, que representa la distancia recorrida entre el tiempo empleado. Rapidez, fórmula, distancia. Acuérdate que la distancia también es escalar. Por eso dice acá escalar, sobre tiempo, distancia sobre tiempo. Del otro lado tienes a la velocidad, que la velocidad sería la magnitud vectorial que representa el desplazamiento entre el tiempo empleado. Estas dos definiciones también las encuentras en tu material, yo simplemente las corto y las pego aquí. Bueno, velocidad, desplazamiento entre tiempo, rapidez, distancia entre tiempo. Fíjate la diferencia, aquí usamos distancia porque es escalar y aquí desplazamiento porque también es vectorial. Mucho ojo. Vámonos con el mismo ejemplo de hace rato. Si te fijas o te acuerdas, tenemos que la distancia la habíamos calculado que era 90 metros, era sumar 25 más 40 más 25, y el desplazamiento era 40 metros con 180 grados porque era de aquí para acá. Dice acá que también puedes acuérdate que puede ser hacia la izquierda. Dice que ahora nos pregunta cuál es la rapidez de la persona y cuál es la velocidad. Bueno, aplicamos las fórmulas, rapidez sería distancia sobre tiempo, y aquí tenemos que la distancia es 90 metros, acá está 90 metros, y el tiempo 360 segundos, de que lo agarramos como un dato del problema. Dice acá que todo el trayecto duró 6 minutos, o sea, 360 segundos. Mucho ojo, la mayoría de los ejercicios los vas a tener que poner en función de los sistemas, del sistema internacional SI. Dice acá metros por segundo, perdón, metros sobre segundo, y aquí ponemos la respuesta que es 0.25 metros por segundo. Esta va a ser la nueva unidad con la que vamos a estar trabajando tanto velocidad como rapidez. Por otro lado está la velocidad, y dice acá que velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo. Acuérdate que en vez de usar distancia usamos desplazamiento. El dato es 40 metros con 180 grados, acá lo dice, entre el mismo tiempo. Fíjate que el tiempo aquí es el mismito.
Esto nos da otra cantidad, sería 0.111 metros por segundo, pero mucho ojo, indicando la dirección de sentido que corresponde a lo mejor aquí no se alcanza a ver por el video, ahí está, vamos a correr aquí. Esta dirección de sentido que aparece acá es la misma que aparece en el desplazamiento. Mucho ojo, la velocidad va a tener la misma dirección de sentido que el desplazamiento. Bueno, otro ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo ahorita, que sería el número 2. Tenemos ahora un triángulo, ese triángulo tiene 3 letras en cada uno de sus vértices, mucho ojo, la T, la S y la P. Y dice que vamos a recorrer esto ahora de T a S y luego por último vamos a subir hasta la letra P. Nos dan las dos distancias que hay y lo que hay que hacer es pues, encontrar la distancia, que sería la suma de estas dos, porque es el camino, acuérdate que la distancia es el camino recorrido. Y nos preguntan cuál será el desplazamiento. El desplazamiento, como bien dice la flecha azul, es simplemente la hipotenusa de ese triángulo. Entonces lo que hay que hacer es utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, aquí te lo pongo, la letra C, ¿qué representa? Representa la hipotenusa, y la letra A y B representan los dos catetos. Bueno, ya tenemos la fórmula, metemos los datos que ya conocemos, y nos quedaría que va a quedarse la raíz cuadrada de 6 cuadrado más 8 cuadrado, será el valor de la hipotenusa, eso nos da un valor de 10. Quiere decir que toda esa hipotenusa vale 10 metros. Sin embargo, el desplazamiento aún no queda bien definido. ¿Por qué? Porque nos hace falta su dirección y su sentido. Por eso pusimos aquí que falta todavía la dirección y sentido. ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, lo primero es calculando el valor de este ángulo. ¿Por qué el de ese ángulo en particular? Porque el vector azul, si te fijas, te acuerdas que es un vector azul, está en el primer cuadrante, aquí, imagínate. Y este ángulo que está aquí, que se llama alfa, pues es este mismo ángulo que aparece acá. Es decir, que si yo puedo calcular este ángulo, sería el valor del ángulo con el cual voy a reportar el valor de mi vector. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, alfa es igual a tangente inversa del cateto opuesto del cateto adyacente. Esta fórmula la tuviste que haber visto cuando veíamos, si te acuerdas, veíamos en el hada número 1, perdón, en el hada número 2, en la parte del vector resultante. Esta fórmula te la presentó tu maestro. Esto, si sustituimos el valor de cateto opuesto, que el cateto opuesto del ángulo alfa que está por aquí, serían los 8 metros que aparecen acá, y el valor del cateto adyacente del ángulo alfa serían esos 6 metros, aquí aparece la fórmula, aquí está la sustitución. Ese tangente inversa, acuérdate que en tu calculadora era shift tangente, dependiendo de si era del modelo de tu calculadora o era second tangente, ¿de acuerdo? Mucho ojo con esto. El valor es de 53.13 grados. Ya encontramos el valor del ángulo. Y este valor del ángulo lo vamos a reportar ahora sí en el desplazamiento. Fíjate, 10 metros hacia el cuadrante 1, porque está en el cuadrante 1, con alfa igual a 53.13 grados con la horizontal. Con esto, pues ya tenemos los datos para encontrar la velocidad y la rapidez. ¿Qué pasa? Si el trayecto duró 20 segundos, la rapidez sería igual a la distancia, que son 14 metros, entre los 20 segundos del tiempo. Pero, si hablamos de velocidad, lo que hay que utilizar es el desplazamiento. Son 10 metros hacia el cuadrante 1 con alfa igual a 53.13. Fíjate, acá lo pusimos igualito, repetimos el tiempo y calculamos. Fíjate que dio dos números distintos. No pasa nada, es normal. Acá dice 0.7 metros por segundo la rapidez y acá 0.5 metros por segundo la velocidad. Nada más ha abusado. Esto que está aquí de hacia el cuadrante 1 con 53.13 es súper común que el alumno no lo ponga. Y eso haría que pues, estuviese mal tu resultado. Bueno, básicamente sería aquí graficado el vector. Fíjate que es el vector graficado. Ese es el vector de velocidad. Y con esto estaríamos concluyendo la primera parte de la explicación de MRU. Lo que tocaría sería empezar con problemas de MRU, ahora sí utilizando la fórmula, utilizando cambio de unidades, ya sería otro tipo de problema. Espero que te haya servido y cualquier duda, pues acuérdate de reportarte con tus profesores. Saludos.